Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Dice la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, te damos gracias porque hemos leído tu palabra y sabemos que se nos hace a veces difícil entender por qué sufriste tanto. Te damos gracias, Señor, porque eso era lo que nos esperaba cada uno de nosotros. Pero gracias a ti te plació entregar en manos de pecadores hasta la muerte, para que hoy nosotros podamos estar seguros de que tenemos un lugar preparado, donde todo lo que estamos viendo en este mundo desaparecerá por toda la eternidad. Gracias te damos, recibe en el nombre de tu amado Jesús. Gracias. En esta mañana, mis hermanos, yo quiero hablar de algo que yo tampoco quiero. ¿Quién quiere sacrificio? Nadie. Quisiéramos estar, tal vez, mucho a lo que les gustan los hoteles, en un resort, en una playa, a ver lo que les gustan los vuelos, en un avión, sucesivamente. Pero, cuando hablamos de sacrificio, es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros. Todo lo que Él requiere de nosotros, nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales o nuestras energías para llevar a cabo su obra. El Señor dio el siguiente mandamiento en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Primero el reino de Dios y su justicia. En estos versículos que hemos leído, Pablo intenta motivar a Timoteo y a cualquiera que lee estos versículos, incluyéndonos a nosotros, a un ministerio de sacrificio. Cualquier estudiante del Nuevo Testamento sabe que cuando confiesa a Jesús como Señor, eso involucra sumisión a Cristo y a su palabra. O sea, someterse a Cristo y a su palabra. Para cualquiera que se identifica con Él, obedece su mandamiento. Es una realidad. Si decimos que somos del tenente, debemos de obedecer su mandamiento. La esencia de ser un discípulo de Cristo es tomar su cruz y seguirlo. Él dijo,
digo, y eso literalmente significa ir hasta la muerte, si eso es lo que demandaba. Porque la cruz a la gente a la que Jesús le habló significaba muerte. Eso era lo único que se sabía que significaba la cruz, muerte. Toma tu cruz y sígueme. La gente moría en ella cuando Jesús dijo: tomen su cruz y síganme. Por eso ustedes, mis hermanos, que hoy día se le da clase a los nuevos convertidos, porque muchos se convierten, no de verdad, muchas veces enamorados de una muchacha que le gusta en la iglesia. Yo pienso en Santo Domingo. Se enamoran de una muchacha, se la levantan y después se bautizan de esas cosas, pero después se salen. No se han convertido. En los tiempos de Jesucristo, el que decía: yo soy cristiano, yo sigo al Señor, eso significaba muerte. Por eso se bautizaba de una vez. Síganme, dice el Señor, de manera sumisa, inclusive si le cuesta la vida misma. Y ese podría ser el precio, la vida. Jesús dijo en Juan, capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, el tiempo vendrá, mis hermanos, cuando la gente religiosa lo rechazarán. Eso ustedes lo he oído de muchos predicadores. Lo rechazarán. A lo largo de la historia de la iglesia, desde la primera enseñanza de Jesús, seguir a Jesucristo involucra sacrificio. Para algunos involucra el sacrificio de su vida en la muerte. Para otros involucra el sacrificio de su vida en la vida. O sea que estamos trabajando en la obra del Señor y debemos sacrificar tiempo para ella. Yo a veces me pongo a pensar, a veces dice mi hermano Alillo: bueno, salgo de trabajar, amanecer, un sábado, pero a coger un truck para ir a llevar comida por ahí a la gente. Eso es sacrificar su vida en la vida. Entonces, las cosas que hacemos para el Señor, debemos sacrificar nuestra vida en la vida. Es fácil para nosotros, creo yo, entender esto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan cómodo. Un mundo cómodo, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Que millones han muerto por causa de Cristo. Millones. Hace mucho tiempo que yo no iba a mencionar la palabra Inquisición desde el púlpito. Y hace unos 2 o 3 mensajes que mi hermano Alipe lo mencionó. La Inquisición. Ahora, yo me pregunto, y yo le pregunto a ustedes, tal vez hay alguno que no sabe el significado de lo que se llamó
Santa Inquisición. El asunto es, se conoce como Santa Inquisición de esta manera: al tribunal establecido por la Iglesia Católica Romana, dedicado a la persecución sistemática y al castigo de los llamados herejes y disidentes de la Iglesia. Supóngase usted, si nosotros, cada vez que los que se han ido de aquí lo vamos a buscar por ahí, lo vamos a linchar, le vamos a prender fuego. Oiga, ¿es lo que se han ido de aquí? Mire, si usted lee 2 Babilonia o el libro de los mártires, por lo menos yo he leído esos 2 libros, pero esos 2 libros hablan muy bien de la historia de lo que fue la Santa Inquisición. Eso fue penoso. El capítulo 5 y la página 87 del libro de los mártires nos habla de que en España fue terrible la persecución. Dice que Federico II se declaró amigo y protector de todos los inquisidores y publicó estos crueles edictos. Primero, que todos los herejes que persiguieran fueran quemados. En segundo lugar, el segundo edicto, los que se arrepintieran fueran encarcelados de por vida. Oye, ¿y eso es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que prediquemos a los que creyeran. El que no cree, déjalo, que ya el juicio de Dios cae sobre ellos. No somos nosotros los que tenemos que hacer juicio. Pero ¿cómo se entiende eso? Los instrumentos de tortura que utilizaron: el garrote, la muñeca de hierro, el batidor, eso como una mesa, y un sinnúmero de instrumentos que dicen que a Hitler le quedó pequeño, o Hitler, mejor dicho, aprendió de ellos. Supóngase usted una persona en el batidor, es como una cama, con 4 poleas, uno en cada pie y en cada brazo. Estoy imitándolo. Esto me acuerda a Ramón Mesón. ¿Sabe qué? Los políticos, yo digo, el político puede hacer lo que quiera, pero una persona que dice seguir a Dios, seguir al Señor, yo no lo entiendo. Pero Trujillo no seguía al Señor. Trujillo es un hombre diabólico, porque Trujillo era un político. Bueno, mira a ver si no pueden estar los políticos influenciados con Satanás. Cuando el Señor ayunaba en el desierto, ¿qué le dijo Satanás? Mira, todos los reinos del mundo, simbólicamente hablando, todos los reinos del mundo se me ha dado, a que yo quiera se lo doy. Quiere decir que todos los reinos del mundo están influenciados por Satanás. Da pena, este hombre Mesón, sentado en una silla, pero ya esto no es como aquí, que le ponen un sedante, algo. No, sentado en una silla para torturarlo. Y usted mira en esa fotografía, los ojos se le quieren salir de la cara. Y me pongo a pensar, ¿cómo serían aquellos a quienes
con esa polea le iban descoyuntando cómo estarían los ojos, cómo estarían esas personas. Y en el nombre de Dios, porque Trujillo lo hacía como un político, y todo el que no le aceptaba, se hacía su enemigo y él lo eliminaba. Es penoso, mis hermanos, es penoso cuando uno ve que aquellos que se llaman cristianos, que se han vendido al mundo, porque han hecho conexión con los gobiernos, y los gobiernos están influenciados por Satanás, pues ellos tienen la misma influencia. Usted oye alrededor del mundo la corrupción que hay, es porque estamos en los últimos tiempos. Una corrupción rampante. O sea, lo que tienen que administrar para el pueblo, se lo cogen 2 o 3, un grupito. Andan en yate, andan en avión, tienen sus aviones, tienen 2 o 3 o 4 o 5 carros de lujo. Porque están influenciados por Satanás. Una persona que haya conocido al Señor no va a hacer eso. Sí, mis hermanos, es penoso que esta gente que se llama ser cristiano mataran tanta gente. Mira, el libro, mira, había una jovencita de 17 años, así como la nieta mía. La tienen un paquete, un grupetado. Ella está aquí. Y el rey de España y la reina se sientan no muy lejos de donde estaba ella. Me estaba el grupo, pero ella le quedaba más cerca. Y le dice ella a la reina que por favor, que ella era joven y que ella nació en la religión que le enseñaron sus padres, ella era judía. Que intercediera por ella. Ella no podía hacer nada. Porque si ella hacía algo, los inquisidores tenían más poder que el rey. Porque ellos estaban autorizados por el Papa, y el Papa era más, tenía superioridad sobre todo. Eso es penoso, mis hermanos. Cuando uno ve que estas clases de cosas son así, como yo le decía, es difícil para nosotros, creo yo, entender esto. Pero ya sí, millones han muerto por causa de Cristo. Hay siempre sacrificio que no involucra la muerte. Conocemos de personas cristianas abandonadas por un cristiano o viceversa. También con frecuencia sucede que un marido incrédulo deja a su esposa porque él no puede soportar la fe de ella, o viceversa. Deja al esposo, la esposa se deja. Algunas veces esa es una de las formas de persecución peor que la muerte. ¿Por qué? La muerte llevaría a ese creyente a la presencia de Cristo. ¿Sabe que para nosotros la muerte se hace difícil? Pero es que la muerte nos lleva a Cristo. Amén. Sabemos, mire, lo que nos quedamos cuando parte un hermano, un familiar, se nos hace difícil porque no nacimos para morir. Pero el que se fue, ganó. Mira, mira ese Pablo, parece escribiendo,
Oye, escribiendo en la cárcel. Yo estaba esperando era la muerte. Él no estaba como estos que están presos aquí. Bueno, de por vida. No. Él estaba esperando la muerte. Ahora, el rechazo, aislamiento, la burla y muchas formas de persecuciones son peores que la muerte. Bueno, mire, nosotros vemos muchachos en la escuela, con la cuestión del bullying hoy, que se matan. Hay niños que no aguantan, se matan. Hoy usted será en una casa viviendo a cara fea. Oye, ¿y cómo se puede vivir en una casa dos personas que no se pasan? Debe ser difícil. Muy difícil. Pero nosotros entendemos claro que todas estas cosas pueden pasar porque estamos viviendo un mundo de pecado. Y debemos de entender que ha sido la catástrofe mayor que nos ha ocasionado a nosotros el pecado. Nada es mayor, ningún otro juicio mayor que el pecado. Porque todo lo que vemos que está pasando en el mundo y ha pasado en la historia de la humanidad ha sido por el pecado. Por eso debemos de buscar la forma de alejarnos de todo lo que sea pecado. Pedirle al Señor que nos ayude a apartarnos de todo lo que sea pecado. Ahora, de cualquier manera, la obediencia fiel a Cristo va a causarnos conflicto y contención con el mundo. Miren, hermano, cuando somos fieles, el enemigo usa todo lo que está a nuestro alrededor. Lo usa. Pero nosotros lo que tenemos es que ser fieles. Seguir pidiéndole al Señor. Lo que nosotros vemos en el mundo, eso no, vamos a ponerlo de esta manera, no debe llenarnos los ojos. No. Porque mira, todo esto va a pasar. Entonces todo esto se termina. Debemos luchar mientras estemos aquí de mantenernos fieles al Señor. La palabra de Dios y una vida que salga a Cristo siempre va a motivar la enemistad de un mundo que rechaza a Cristo. Nosotros vemos de cuánto engaño, cuánta mentira, cuántas religiones que lo que hablan en tontería, engañando. Ahora Timoteo estaba viviendo una época de persecución contra los cristianos. Y Timoteo lo sabía. Había persecución contra los cristianos. Roma fue incendiada en el año 64 de Cristo, en ese verano del 64 de Cristo. Todos los templos, altares y edificios públicos fueron destruidos. La mayor parte de la gente común de Roma vivía en casas o edificios hechos de madera. Y fueron incinerados, fueron quemados. Ahora, Tácito, el historiador romano, escribió que el incendio fue el resultado de una orden por parte de Nerón. Gracias a eso.
por parte de Nerón. Ahora él tenía que culpar a alguien. Oye, se dice el historiador, porque era político el historiador, el Tácito, dice que Nerón estaba en su torre. Cuando el incendio iba, cuando mandaba su gente. También se dice que a él le gustaba como construir, parece que él quería destruir a Roma y volver a construir, pero eso no era la forma. Sí, ahora él tenía que culpar a alguien. Entonces culpó a los cristianos. El odio se incrementó y Pablo estaba en medio de este odio a los cristianos, razón por la que se encontraba en la cárcel. En la prisión escribió esta carta. Le digo, Pablo preso para morir en Cristo. Sabía que iba a morir, no sabía que se iba a preparar. Otros millones habían muerto. Ahora, sí, él escribe esta carta a Timoteo. Ahora, Timoteo estaba consciente de que la gente conocía su asociación con Pablo. Él lo sabía. Ahora, a Timoteo lo conocía como líder de los cristianos. Y podría terminar como Pablo terminó sentado en una cárcel hasta el día que le quitaran la cabeza. Así era. Así era. Tal vez quizás en estos tiempos, a medida que avance un poquito más, vamos a tener a los muñecos de la inteligencia artificial en los púlpitos, por la cárcel de los medios. ¿Saben que el asunto de la inteligencia artificial, uno oye a cierta persona y no, qué bueno? Pero el padre de la inteligencia artificial dice, él renunció de donde él trabajaba para poder hablar en contra de eso. Dice que él se arrepiente de haber inventado la inteligencia artificial, él se arrepiente. Pero él dice que si él no lo hacía, lo hacía otro, y es la verdad. Sí, hay una carta de más de 1000 hombres inteligentes que conocen de eso, entre ellos también Gay, Elon Musk y toda esta gente, no están de acuerdo con la inteligencia artificial. Hay uno que dice que eso es como tirar una bomba atómica. El Pentágono, el que tiene que ver con esa parte en el Pentágono, él dice que es un peligro. Y así por el estilo, la inteligencia artificial tal vez será una forma en la que el enemigo utilizará para predicar el evangelio. En breve, porque eso no está lejos. No está lejos. Yo vi un político dominicano que él decía, yo te diré aquí leí parte de su artículo, él dice que, oye, qué ventaja tenemos con la inteligencia artificial, que hoy es ladronazo, que mira que es rico hoy, que no tenía un centavo, el ladronazo, y yo que está de la inteligencia artificial, lo que va a traer la destrucción de los seres humanos, porque se considera que cuando se haga la inteligencia, lo primero que se haga, se considera, yo no sé de eso, yo leo, óigase bien, yo no sé, yo malamente, yo soy como Edward Smith, dice
Yo soy de la edad de piedra con la cuestión del líder. Así lo vayan por ahí. Pero yo lo voy leyendo. Yo no soy tan tonto para esperar que otro me diga, yo leo de lo que sabe. A mí nadie que me diga, yo leo de lo que sabe. Así como yo leo la Biblia, el más que sabe. Nadie me va a cambiar de ahí. Y yo leo pues, los hombres que están buenos que yo leo también. A ver qué es lo que ellos dicen. El asunto es, mi hermano, que se dice que estos primeros muñecos, vamos a ponerlo así, ellos luego van a fabricar otros que van a ser peores que ellos. Y entonces eso van a destruir la humanidad. Pero no será así, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos todo poderoso, este mundo del Señor. ¿Quién lo va a destruir? El Señor. Amén. No importa lo que hagan, no importa lo que digan, el Señor de la gloria. Amén. Cuando Pablo dice, acuérdate, en el versículo 8, de Jesucristo, bueno, Jesucristo es el Dios, hombre, el Salvador, el Rey, quien habiendo tenido que sufrir muerte por causa de su evangelio, quien tuvo que sufrir humillación como hombre antes de que fuera exaltado como rey. Cuando dice acuérdate de Jesucristo, lo que está diciendo es acuérdate que Jesucristo sufrió antes de que fuera glorificado, humillado antes de que fuera coronado, conoció el dolor antes del placer, la tristeza antes del gozo, conoció el odio antes de la adoración celestial, él conoció la persecución, él conoció la muerte ante tu trono. Ahora, si este es el Señor de la gloria, ¿y nosotros qué? El Señor de la gloria. ¿Acaso podemos pensar que podemos escapar a lo que Él no escapó? ¿Acaso vamos a encontrar el camino a la gloria lleno de rosas cuando Él lo encontró lleno de espinas? ¿Acaso vamos a ser llevados a la gloria para experimentar gozo sin nunca haber conocido el dolor? Qué difícil se hace, mis hermanos. El Señor pasó por todo lo terrible, pero nosotros no queremos ni congregarnos siquiera. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ni congregarnos. ¿Cuál es el sacrificio que estamos haciendo? Bueno, todos tenemos que dar cuenta al Señor. Todos. No, mi hermano, este va a tener que dar cuenta del otro. Todos tenemos que darle cuenta al Señor. Si el Señor padeció todo este sufrimiento, para que hoy nosotros tengamos la seguridad de que tenemos un lugar en el cielo preparado para nosotros. ¿Y aún tenemos temor de congregarnos? Yo no sé. No entiendo.
El Señor nos manda a buscar las almas. Y si nosotros no lo hacemos de la manera que dice la palabra, tenemos un problema. No es estrategia de hombre. Tenemos que abrazar la palabra de Dios y usar la estrategia que Dios nos da en su palabra para poder alcanzar a otros. Si no, ¿cómo se completará el número de escogidos? Miren, la comodidad. Por eso ustedes ven, mis hermanos, que mientras más pobre es el país, usted ve la gente busca más de Dios. Yo me acuerdo cuando José y yo íbamos a Cuba, juntos caminando 2 y 3 kilómetros a pie para congregarse. Aquí oye, yo no sé si voy a conseguir parqueo cuando venga. No, que el tren, que te gustó el tren de la Cuba. Gente andando a pie sin tener dinero tampoco. Y la iglesia llena, full, en todos los servicios. Un país donde, bueno, el caballo está ahí desde el 59. Pues tú puedes desde el 59 hasta que yo fui en el 16. ¿Cuántos años pasaron? Pero no se hablaba del Evangelio, y si se hablaba era entre ellos, el grupito, como se hacía en los túneles de Rusia, como nos cuenta algo de su padre, que él predicaba en los túneles de Rusia. Así que nosotros aquí tenemos toda la facilidad, pero como vivimos en un mundo tan cómodo, se nos hace difícil. Me decía mi hermano Luis, lo menos que tenemos es agua fría. Agua y es fría. Hermanos, abramos los ojos y entendamos que debemos sacrificar, aunque sea la vida en la vida, que el Señor nos bendiga.